El sector se encuentra en emergencia desde hace mucho tiempo, no es hoy. En realidad, en el cambio de gestión ya de Alberto Fernández a Milei, ya veníamos nosotros en emergencia, veníamos con retrasos arancelarios marcados con relación a la inflación y a los aumentos generales de los costos de funcionamiento de las instituciones. Asume el nuevo gobierno, la nueva gestión en diciembre del 23. Hubieron durante el año 24 algunos incrementos arancelarios, pero insuficientes con relación a lo que eran los aumentos de la inflación en general y de todos los costos de funcionamiento de la institución, ¿no? Y se hizo mucho más marcado este año porque desde diciembre del año pasado, del año 2024, hasta hoy no tuvimos ningún aumento. Los aranceles están congelados desde diciembre del año pasado, que ya venían atrasados, Sí. repito, y bueno, sabemos todos los aumentos que hubieron en todos los convenios colectivos de trabajo, en el transporte, en los costos de funcionamiento, en los alimentos para las personas con discapacidad, los incrementos de los profesionales que trabajan, con lo cual la situación es muy crítica, realmente es muy crítica, no es que estamos quejándonos para mejorar utilidades. En realidad estamos reclamando para mantener en funcionamiento las instituciones. Se hace muy, muy angustiante trabajar de esta manera. Llegamos a fin de mes y no sabemos si podemos pagar los sueldos. Hay instituciones, de hecho, que están atrasadas con sueldos. Hay instituciones que recién terminaron de pagar aguinaldos. Casi todas estamos endeudadas con ARCA, con el 931, los aportes patronales, o endeudados con instituciones financieras, con bancos y demás. Está muy, muy comprometido el sector. Eso fue lo que motivó la sanción de la ley de emergencia en discapacidad, movilizada por un sector de diputados en contra de la voluntad del gobierno de no otorgar aumento para mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Y lo que provocó la movilización que todo el país conoce de cómo se movilizó el sector muy fuertemente, ¿no?, en todo el país. No obstante esas movilizaciones y esos reclamos que son fundados y que son legítimos, el gobierno insistió en no otorgar aumentos. Se sancionó la ley de emergencia en discapacidad que prevé incrementos en los aranceles desde diciembre del 23 a hoy en base al IPC, al índice de precios al consumidor, de los cuales hay que descontar los aumentos que se dieron y la diferencia incrementar los aranceles. Y de ahí en adelante seguir aumentando mes a mes los aranceles en base a ese índice, ¿no? Bueno, como es de público conocimiento, el gobierno vetó esa ley, lo había anunciado el presidente que la iba a vetar, efectivamente vetó, a pesar de las movilizaciones y de las manifestaciones en todo el país del sector de personas con discapacidad y de la sensibilidad que tiene el sector. Lo mismo vetó y bueno, también como es de público conocimiento, ambas cámaras rechazaron el veto presidencial, por lo cual la ley quedó vigente, convertida en ley exigible, ¿no? Se promulgó la ley, después de pasados los 10 días se promulgó, y ahora el gobierno sacó un decreto por el cual reenvía al Congreso para que el Congreso determine de qué partidas se van a tomar los fondos que son necesarios para financiar esta ley. Con lo cual le tiró la pelota al Congreso de nuevo, cosa que no es aceptable, porque en realidad el que lleva la administración es el gobierno. El que lleva el presupuesto es el gobierno, el que ejecuta las partidas es el gobierno. Entonces el gobierno es el que tiene que decir de dónde se saca estos fondos necesarios para financiar estos incrementos, ¿no? Así que bueno, veremos ahora qué va a pasar. Supongo que el gobierno va a devolver, digamos, va a rechazar el decreto y va a decir que sea el gobierno el que determine cuáles son las partidas que hay que afectar para solventar el funcionamiento del sistema, ¿no? Bueno, de hecho lo convocaron al jefe de gabinete, Guillermo Franco, para justamente él es el que tiene que decidir de dónde se tienen los fondos, ¿no? La administración la ejerce el gobierno, no el Congreso. Así que el gobierno es el que tiene que decidir, bueno, retocamos tal partida y afectamos estos fondos, que por otra parte no son tantos, porque en realidad el sistema funciona, se solventa
un 70% con los aportes de los empleados y de los empleadores, ¿no es cierto?, al sistema. Un 20% se soporta con aportes de las obras sociales, de las prepagas y de PAMI, y solo un 10% va al presupuesto, que es lo que se atiende a través de Incluir Salud. Así que no es tampoco una cosa que vos decís, bueno, están pateando el presupuesto y están haciendo un desastre. No es tanta la afectación. Vamos a los casos concretos, a la situación que es la más sensible, realmente como la visión macro, ahora la dimensionamos. ¿Qué cantidad de familias con personas, con hijos o integrantes con alguna discapacidad, en un porcentaje ya no están asistiendo, ya no están recibiendo la asistencia o el trabajo de los profesionales ayudando a estas personas? En realidad la respuesta que te voy a dar es mucho más abarcativa. En la Argentina están certificadas 1.200.000 personas con el certificado único de discapacidad. Es decir, hay certificadas 1.200.000 personas con algún tipo de discapacidad. De ese 1.200.000 hay 120.000 que dio de baja el actual gobierno. Quiere decir que estamos hablando de 1.080.000, 1.100.000 personas que están con certificado único de discapacidad. Pero existe un 12% de la población, entre un 10 y un 12% de la población mundial, porque no hay censo específico en la Argentina, pero sí hay un promedio mundial de discapacidad, que la discapacidad compromete entre un 10 a un 12% de la población mundial. Nosotros no estamos ajenos a eso. Se estima que en la Argentina hay un 12% de personas con discapacidad, con lo cual estamos hablando que hay 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, sea discapacidad motora, discapacidad visceral, discapacidad intelectual, discapacidad visual. Bueno, quiere decir que está certificada la discapacidad. Hay muchas más personas que deberían tener acceso al sistema de atención a la discapacidad, ¿no?, a través de los distintos programas. Con lo cual es mucha la población que necesita del funcionamiento del sistema de atención a personas con discapacidad. Y de la relación que hay y la comunicación, me imagino, constante con otras instituciones, me imagino que se debe conocer. Bueno, hoy perdimos un gran porcentaje de personas que asistían a los centros, a las instituciones. Sí, eso no está medido con exactitud, pero sí sabemos nosotros a través de las cámaras que integramos y que nos interrelacionamos que están cayendo muchas instituciones. Hay muchas instituciones que están cerrando sus puertas. Directamente no hablamos de personas que no asisten, sino que instituciones directamente que cierran. están cerrando sus puertas, sí, así es. O prestadores independientes, profesionales independientes que están dejando de atender porque son los aranceles que les abonan, son paupérrimos. Claro, no alcanza. Sí, pero no hay una medición concreta de decir, bueno, en este momento hay 50.000 o 60.000 personas o 100.000 personas que dejaron de recibir prestaciones. No hay mediciones en realidad con relación a todo el sector de discapacidad. Empezando por no existir un censo, que es básico. Es básico que exista un censo de personas con discapacidad porque uno tiene que saber la masa crítica sobre la cual después aplicar políticas. Si vos no sabés de qué se trata, no podés tomar decisiones adecuadas para ver cómo se resuelve el problema, ¿no? ¿Cómo fue la crónica de esta situación angustiante en cuanto a, porque me imagino, como le ibas diciendo, ¿no? Ya veníamos con valores desactualizados, no desde ahora, sino desde mucho antes. Me imagino que fue afectando progresivamente algunos de los puntos que son los que trabajan estas instituciones. Lo mencionabas, el traslado, los profesionales. ¿Cuáles fueron progresivamente los que fueron afectando principalmente? Bueno, dividiendo la atención a personas con discapacidad, hay dos formas o dos sectores que atienden específicamente. El sector de transporte es uno que conduce a la persona con discapacidad de su casa a la institución y de la institución a su casa, ¿no es cierto? Está severamente afectado porque los aranceles que están sin actualización del transporte, como están sin actualización los aranceles por prestaciones específicas profesionales,
Y sabemos todos cómo aumentó el transporte, cómo aumentó la El nafta, cómo combustible, aumentaron claro. los combustibles, cómo aumentaron las gomas, aceite, Ujú. todos los insumos de un transporte, ¿no? Está severamente afectado. Hay muchos transportistas que están dejando de atender, de transportar personas con discapacidad y se dedican a transportar otra cosa, hacen transporte de carga, transporte de conjuntos de Sí. cumbia, de cualquier cosa, porque realmente no es retributivo lo que perciben, ¿no? No pueden mantener los vehículos, Claro. mucho menos renovarlos. Así que la parte de transporte de personas con discapacidad está severamente afectado, Ujú. severamente afectado. Y si no hay transporte, no hay prestación para esa persona, porque si no hay quien lo busque y lo lleve a la institución, esa persona se queda en su casa. Eso perjudica la calidad de vida de esa persona porque no recibe las prestaciones y la atención que debe recibir y perjudica a la familia Sí. porque alguien tiene que quedar a cuidar a esa persona en la casa, sea la madre o el padre o un hermano que en vez de trabajar o en vez de estudiar, tiene que quedarse a cuidar a esa persona, a ese miembro de la familia que posee alguna discapacidad. Así que realmente se afecta mucho, tanto por el lado del transporte como por el lado de la prestación específicamente. Jorge, te agradecemos porque te hayas podido acercar. Queríamos conocer la situación que está atravesando hoy el sector, así que bueno, vamos a esperar a ver qué va a pasar con... Personalmente, y con esto cierro, Sí. personalmente lo que creo yo que está haciendo el gobierno es patear la pelota para adelante, para decirlo comúnmente, para llegar al presupuesto 2026, donde ya mandó en el proyecto del Ujú. presupuesto 2026 un incremento del 10,1, que es lo que prevé de inflación, más un 5% para discapacidad en Ujú. aranceles. Entonces yo lo que opino, pero esto ya es opinión nomás, Ujú. no tengo datos sobre esto, ¿no? Todo lo anterior son datos Ujú. comprobables, pero esto es opinión personal. Opino que lo que está queriendo llegar el gobierno es pasar las elecciones, llegar a fin de año que ya está cerca y que se apruebe el próximo presupuesto y ahí aumentar los aranceles en esos porcentajes, en esa cuantía que tiene prevista, ¿no? Un 10,5 de inflación más un 5% de aumento real de los aranceles, con lo ¿Alcanzar? cual vamos a quedar siempre Eso atrasadísimos. te iba a decir, ¿alcanzaría? No. No, no, por supuesto que no, porque todo el año 2025 no hubo ningún aumento. Mm. Entonces vamos a estar siempre muy atrasados. Mm. Así que eso supongo que va a ser el futuro inmediato, ¿no? Esperemos que el gobierno en algún momento, sobre todo si mejora la situación de la economía en general, ahora que hay mejores Mm. indicadores, mejores pronósticos, con la ayuda que se supone que van a venir del Tesoro de los Estados Unidos, Mm. que mejore el funcionamiento de la economía y que el gobierno se sensibilice con este sector, junto con otros que son muy sensibles socialmente, que no deben ser mirados solamente con la óptica de la economía, ¿no? Mm. Hay sectores sociales que están a cargo del Estado y que no puede renunciar. Es indeclinable la obligación del Estado de atender la discapacidad, de atender la salud, de atender la educación, de atender la seguridad. Si no, tenemos que cerrar todo. Mm. Vamos a cerrar la policía porque es un gasto que El no se gasto. puede atender. Y no, no se puede cerrar la Mm. policía. Eso no es un gasto, eso el Estado lo tiene que absorber. Bueno, atender a las personas con discapacidad, que es el sector más vulnerable de todos los vulnerables que hay en la sociedad, el más vulnerable es la discapacidad. No tienen otra solución las personas con discapacidad si no se los atiende. Jorge, muchas gracias por estar aquí con Al nosotros. contrario, gracias a ustedes.